Buenas de nuevo y bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Estamos con la doctora Flores Pinilla, profesora en la Universidad del Externado y bueno, en estancia, aquí, breve estancia, deberíamos de tenerla más tiempo, breve estancia aquí en el campus de la UFM, en la Casa de la Libertad. Y vamos a tocar un tema que a mí me parece apasionante, pero me parece apasionante por varias razones. En primer lugar, por lo importante. En segundo lugar, por lo indefinido y problemático, ¿no? ¿Qué es el terrorismo? Profesora Gate, ¿qué es el terrorismo? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo lo ha tratado la literatura? Bueno, la literatura aún no llega a un consenso de qué es el terrorismo. Hay cerca de 260 definiciones de terrorismo y si nos vamos a una definición mucho más instrumental y legal, pues encontramos que los códigos penales, las leyes también tienen esas divergencias. Entonces no hay una única definición y básicamente hay vertientes, podríamos decir, aquellos que se sesgan a una definición de terrorismo que incluya la motivación política, religiosa, étnica o racial como parte de la definición del acto que genera miedo y terror en la sociedad, y los que consideran que el acto que genera miedo y terror en la sociedad no tiene que ir acompañado de ningún calificativo ni de ninguna motivación. Solo si alguien comete un acto que genere terror generalizado, pues ya está cometiendo un acto terrorista y no tenemos que ir más allá de los móviles de la acción como tal. O sea, claro, la idea es, hay muchas definiciones. Podríamos decir, esto no me gusta, pero bueno, ya que estamos aquí experimentando, ¿no? Podríamos decir, las definiciones se nacionalizan. O sea, cada Sí, país tiene su definición, así es. adaptada a su contexto y su realidad. Pero claro, hay como elementos, como vasos comunicantes que unen a todas las definiciones, ¿no? Que Sí, es terror, que haya pánico, terror generalizado, y el efecto psicológico que causa sobre la población un acto terrorista. es un poco chocante, la verdad. Sí. Ahora, claro, yendo a la región, porque es verdad, en el curso que estás tratando aquí en la OFM, pues hay dos casos que evidentemente en Europa son conocidísimos y que sí son reconocidos por unanimidad como bandas terroristas, ¿no? Que es el Sí. caso de ETA en el País Vasco en España y el caso del IRA en Irlanda, Reino Unido. ¿En, en, en, en América Latina hay terrorismo? Para mí sí lo hay. Sin embargo, si vamos a indagar los marcos jurídicos, incluso la opinión pública o cómo se estudia desde las universidades, pareciera que hay cierta inmunidad de las guerrillas o de los actos que cometen las guerrillas a no llamarlas terrorismo, a llamarlas de otro tipo, violencia política, un poco utilizar el eufemismo de la motivación nuevamente como justificador de cualquier acto, pero sí siembran el terror generalizado y utilizan un blanco diferente a quien debería ser el contrincante que ideológicamente está motivado para generar miedo y desmoralizar, por ejemplo, las fuerzas militares o demostrar que el Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad y la convivencia en un entorno, que no es eficaz el monopolio de la violencia en sus manos. ¿Y cuál crees? Es que esto en realidad es terriblemente preocupante, ¿no? Porque al margen de los problemas de la definición, que sí son reales, el hecho de que no se clasifique como terrorismo actos subversivos que pretenden causar terror en la población con objeto de desestabilizar un determinado orden institucional, ¿qué razones hay para no utilizar la palabra terrorismo? O sea, es una palabra ideologizada, o sea, porque curiosamente, claro, muchas veces esto es izquierda, derecha, está todo politizado desafortunadamente, ¿no? Y me imagino que el estudio del terrorismo también lo está, ¿no? Así Pero es. el punto es que ETA es de izquierda y nadie tiene problema en denominarla como banda terrorista. E IRA también. ¿Qué pasa aquí en la región? ¿Cómo ves aquí el problema? En Colombia, por ejemplo, se habla conflicto armado y movimientos guerrilleros para cualquier tipo de guerrilla de las que han existido en Colombia. No se habla de grupo terrorista.
Ahora bien, desde la agenda de política de otros países como Estados Unidos, sí claramente se utiliza terrorismo, incluso narcoterrorismo. En la política o actualmente incluso algunos ordenamientos jurídicos hablan de ecoterrorismo, narcoterrorismo, terrorismo islámico, terrorismo religioso, o sea, terrorismo y acompáñalo con la motivación política que, que lo genera o que lo exacerba. Pero en América Latina no, hay como cierta corrección política. Hablemos de conflicto armado, hablemos de que esto tiene una lógica ideológica y que por lo tanto debe ser tratado de una manera diferente. De hecho, el Código Penal en Colombia utiliza para la definición del tipo, de la tipología delictiva, acto terrorismo, como aquel que ocurriera en el marco del conflicto armado. Es delirante porque al final todo lo que ocurra fuera de ese Sí. marco no es terrorismo. Exacto, entonces como que no conocemos tampoco otra forma y entonces conflicto armado lo enmarca. Es bastante, creo que para mí fue bastante chocante al iniciar el estudio del terrorismo, pero aún más es que se ha normalizado en el ambiente y en la opinión pública ese tipo de lenguaje. Claro, es que al final es un lenguaje poco preciso en realidad, cargado de ideología y con unos marcos problemáticos. Porque claro, ese caso que a mí me sorprendió cuando lo comentamos al margen de las cámaras, porque el tema de que, bueno, la definición de terrorismo esté sujeta al conflicto armado sí es una excepcionalidad colombiana, ¿no? O sea, cuando lo vemos en Guatemala no En es Guatemala así, no. cuando lo vemos en España no es así, cuando lo vemos en un gran número de países no es así, ¿no? Fue un error. Hay una, digamos, estructura de incentivos perversos debajo de esa definición. ¿Qué crees que hay al respecto? Porque sí es realmente una excepción. O sea, y si choca, ¿no? O sea, cuando comparas con otras definiciones, con esas, como decíamos al principio de esta conversación, ¿no? Definiciones nacionalizadas de Sí. terrorismo, la colombiana es muy particular. Así es, y el Código Penal hace 2 décadas fue reformado, pero desde mi punto de vista sí es totalmente político el asunto y mucho más grave porque se acompaña de regímenes excepcionales de sanciones penales, tanto las guerrillas hace una década, bueno, menos de una década, 2016, firmaron un acuerdo de paz en donde se establecía una justicia especial para las FARC, Jurisdicción Especial de Paz, y hace 20 años una justicia especial para las Autodefensas Unidas de Colombia, que también negociaron con el gobierno de la época una serie de sanciones penales especiales para motivar su desmovilización y entrega de armas, pues es todo un conjunto de normas y de sanciones penales antagónicas, ambiguas y que politizan el asunto. Desde el Código Penal, que se supone debe garantizar la seguridad jurídica en el ámbito de las penas y los castigos, y como desde el ámbito excepcional en materia penal en estos dos ejemplos recientes, aunque Colombia, como les digo, desde los años 50, cada década tiene un régimen especial de indulto, de amnistía y de rebajas de penas para que se motive la desmovilización guerrillera. Incluso eh, las FARC, que pareciera que hace 10 años tuviera su culminación con el acuerdo de paz, en los años 80 también había firmado la paz con un presidente en 1984 y habían consolidado también un partido político y ha hecho el salto a la política. Sin embargo, después de los años 80 y la década de los 90 principalmente, fue la época de radicalización de las FARC y expansión militar de las FARC en todo el país. Entonces, primero se comprueba la ineficacia de la negociación de paz como vía para el desarme y evitar la reincidencia, y por otro lado se evidencia la ambigüedad normativa que existe en Colombia y la dificultad de llegar a una definición precisa y que mantenga la certeza jurídica en el tiempo para tratar el problema. Bueno, pues como se suele hacer en academia, creo que cerramos esta entretenida
y enriquecedora conversación, con más preguntas que con respuestas, pero de eso se trata. Muchas gracias, Ok. profesora, muchas gracias por compartir todo el conocimiento y a ustedes hasta la próxima.